Hola amigos, en esta ocasión quiero hablar sobre un comentario que apareció en la revista Cell, que traducido al español se llama ¿Por qué y cómo funcionan las vacunas? En esta época en la que todavía hay mucha incertidumbre sobre cuándo vamos a tener una vacuna y en el que todavía siguen proliferando cadenas falsas, ¿no? Ya sea por uno u otro medio de comunicación masiva como puede ser en el Facebook, ¿no? O algún otro medio, ¿no? En el que como ejemplo en WhatsApp nos mandan seguido que ya se encontró la cura contra el coronavirus, ¿no? Entonces, pues no es cierto, ¿no? Y artículos como este se publican para que el público en general esté al día, ¿no? De lo que se sabe en relación a un tema particular, en este caso hablando de vacunas en general, pero tristemente para nosotros no suelen estar disponibles estos trabajos para el público en general porque están en inglés, ajá, y la mayoría de nuestra población no sabe inglés. Entonces me di el atrevimiento de comentar este trabajo en español para mis amigos de internet y espero que les sea de utilidad, ¿no? Y que también se les presente como un poco interesante. Y si no es así, pues me pueden dejar en comentarios cómo podría mejorar mis presentaciones, ¿no? Ok, entonces este trabajo nos habla de las vacunas. Ajá. Introducción. Bueno, entonces voy a seguir más o menos el formato que tiene este trabajo que está en esta revista, en Cell, pero además metí algunas notas adicionales, ¿no? Que pueden ayudar a enriquecer y comprender mejor lo que esos autores profesionales nos mencionan. Ok, la vacunación ha salvado millones de vidas a lo largo del tiempo. Desde que existe la vacunación, se han salvado vidas que antes no podían salvarse de otra manera, ¿no? No sabíamos cómo. Por ejemplo, existían las sangrías en el pasado para curar enfermedades, ¿no? Pero eso no funcionaba, simplemente empeoraba las cosas porque no sabíamos antes cómo hacerle, ¿no? Entonces, ahora que ya tenemos vacunas, por ejemplo, ya no nos enfermamos de viruela, que en el siglo XX mató, se ha estimado, 300 millones de personas en todo el mundo. Esta enfermedad azotó a la especie humana por unos 3.000 años y ahora ya no tenemos ese problema gracias a pioneros como fue Edward Jenner. Ajá. Entonces, en esta tablita tomada de ese libro, se nos presenta la gráfica de número de países con uno o más casos de viruela, ¿no? En esos años. Entonces, vemos que va descendiendo conforme las políticas de vacunación se fueron haciendo obligatorias en los diferentes países y las campañas de vacunación se establecieron. Llegamos, que, llegamos a tener que en 1980 oficialmente se erradicó la viruela del mundo. Ya esa enfermedad no tiene que existir porque ya existe la vacuna, ¿no? Nos vacunamos para que si encontramos el virus, no nos enfermemos. Ajá. Entonces, Edward Jenner se presenta como el pionero de las vacunas porque fue el primero que puso por escrito un tratamiento para tratar la viruela en 1798. Ajá. Entonces, él se dio cuenta de que personas que trabajaban con animales no se enfermaban gravemente de la viruela de humanos, ¿no? No, las vacas también tienen un tipo de enfermedad tipo viruela. Entonces, inoculó a partir de vacas enfermas a personas sanas y esas nunca se enfermaban o muy levemente se enfermaban, ¿no? De viruela. Entonces, así se dio cuenta de que podíamos pasar una especie de inmunidad de la vaca al humano y por eso las vacunas ahora se llaman vacunas, ¿no? Porque viene de vaca, ¿no? De las vacas. Ajá. Entonces, si uno busca en la historia, sin embargo, se dará cuenta de que Jenner no fue el primero en adoptar esta práctica. Se practicaba antes en China, en India, en Turquía. Incluso un granjero inglés, Yestay, se adelantó unos 25 años a Jenner, ¿no? Pero como no lo publicó, pues oficialmente no existe, ¿no? Es un dato interesante de varias anécdotas de la ciencia. Se cuenta que fulano o perengano lo hizo antes, pero si no lo publicó es como si no existiera. Por eso hay que publicar nuestras ideas, ¿no? O nuestro trabajo, si somos investigadores. Entonces, ¿cómo le hacían? Pues muy fácil, se tomaban muestras de las erupciones y se inoculaban a pacientes sanos, ¿no? Y así los inmunizaban. En la segunda edición del libro de Jenner, que se llama así como dice ahí abajo, de 1802, aparece este dibujito, ¿no? Del brazo de un niño al que inocularon con viruela vacuna y que después de 5 días se enfermó, pero al octavo día mejoró, ¿no? Y ya quedó inmunizado. Ajá. Entonces, en el siglo XIX la vacunación de Jenner fue ampliamente difundida. O sea, fue una técnica muy novedosa, ¿no? Pero tenía un pequeño problema. Como dependías de un organismo enfermo para inocular a otro e inmunizarlo,
Solo podía hacerse entonces de persona a persona o de animal a persona. Y ese era un gran problema, ¿no? Entonces, después aparece en la historia de las vacunas, Louis Pasteur, que inició una nueva etapa, ¿no? Porque nos mostró que se podían desarrollar vacunas en laboratorio. Entonces, evitamos el problema del método de Jenner. Ajá. Entonces, primero desarrolló una vacuna contra el cólera aviar y después, por lo que se hizo famoso mundialmente, porque desarrolló una vacuna contra la rabia, ¿no? Entonces, creo que varios ya conocemos su historia y si no, pues la pueden buscar, ¿no? Pero podríamos decir que trabajó con patógenos atenuados, ¿no? Y así fue como al exponer esos patógenos atenuados a los humanos, pues los inmunizaban, ¿no? ¿Qué pasó después? Otros utilizaron patógenos muertos para hacer vacunas y antes del término del siglo XIX, o sea, muy pronto, a partir de que empezaron las vacunas, se obtuvieron algunas contra la tifoidea, contra el cólera, contra la peste, ¿no? Actualmente se utilizan antibióticos contra la peste. Entonces, pasando el tiempo, en 1986 se generó la primera vacuna recombinante contra la hepatitis, o sea, a través de biotecnología. Y esta se basó en el uso de una proteína de superficie del virus, ¿no? Que actuaba como antígeno, es decir, se la presentaban al sistema inmunológico para que respondiera a él, ¿no? Ok, las vacunas creadas a partir de patógenos atenuados funcionaban muy bien, pero aquellas vacunas que se hacían a partir de, por ejemplo, como decíamos aquí antes, ¿no? De una proteína de superficie o un antígeno, ¿no? A veces no funcionaban muy bien. Entonces, vacunas utilizando solo una parte del agente infeccioso para hacer vacunas contra la difteria y tétanos a veces no funcionaban. Y entonces los investigadores dijeron, pero ¿por qué? ¿Por qué así no funcionan? Ok, eso fue por los adyuvantes, ¿no? Entonces, tal vez sea una palabra nueva para nosotros, los adyuvantes, pero en inmunología existe, ¿no? Bueno, llega como siguiente personaje en nuestra presentación Gaston Raymond, un francés. Él se dio cuenta de que en los caballos se daba una mejor protección si había inflamación después de la inoculación. ¿Qué quiere decir una inflamación? Quiere decir que hay un sitio de infección de que se nos pone rojo, ¿no? Se nos pone rojo, se nos pone hinchado, está caliente y es doloroso al tacto, ¿no? Eso es un sitio de inflamación. Entonces, cuando eso pasaba después de poner una vacuna, la protección era mejor que si no había. ¿Por qué? Porque en el proceso de inoculación podría accidentalmente ir algunas moléculas como podría ser saponina, lecitina o agar, ¿no? Bueno, después se las pusieron, pero en el inicio puede ser que por accidente, ¿no? Se menciona en el trabajo que por ensayo y error Raymond se dio cuenta de esto, ¿no? De que pasaba una mejor, se daba una mejor inmunización si había algún adyuvante, como podrían ser estos, o incluso mencionan los autores que incluso la migaja de pan puede funcionar como un adyuvante, ¿no? O sea, un carbohidrato, ¿no? Ok, un ejemplo histórico es la vacuna contra la difteria. La toxina difterica precipita en presencia de sales de aluminio, lo que potencia la respuesta inmunológica. A estas sales de aluminio se les empezó a llamar alum y se utilizaron como adyuvante hasta hace como 20 años, ¿no? Ahora se utilizan otros. Entonces, esto nos mostró que no es suficiente exponer a la célula al antígeno solo, sino que necesitamos algo más, ¿no? Y ese algo más que potencia la efectividad de las vacunas se llama adyuvante. ¿Por qué funcionan? Ok, por lo siguiente, los antígenos activan el sistema inmunológico adaptativo. Y así había vacunas, ¿no? Que solo eran antígenos, pero los adyuvantes activan el sistema inmunológico innato. Y si hacemos que nuestros dos brazos del sistema inmunológico trabajen coordinados, la respuesta inmunológica es mejor. Entonces, el sistema inmunológico se divide en general en dos ramas, ¿no? Tenemos un progenitor que se va diferenciando hasta darnos una línea linfoide, se le llama. ¿Y quiénes son los linfocitos? Pues están las células B, las células T, las células NK, ¿no? Y por otro lado, podemos tener el otro brazo del sistema inmunológico, donde está la inmunidad innata, ¿no? Aquí están los macrófagos, ¿no? Los macrófagos son un ejemplo muy clásico, hablando de inmunidad innata, porque estos pueden directamente engullir bacterias que nos infectan, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta inmunidad se llama innata, donde están células como los neutrófilos y los macrófagos, y la inmunidad adaptativa es donde están las células como las células T y las células B,
que sufren recombinación somática para generar la diversidad de sus receptores que reconocen antígenos, ¿no? Entonces, si utilizamos adyuvantes, activamos los dos brazos del sistema inmunológico y por eso eran mejor las vacunas que tenían un adyuvante, porque le decían a estas, está llegando algo extraño, hay que trabajar contra él, ¿no? Y las células del sistema inmunológico adaptativo dijeron, ok, ya respondimos a él y generamos memoria, ¿no? Por eso las vacunas funcionan, porque quedan células de estas vivas, ¿no? Que recuerdan que hubo una infección en el pasado. Entonces, en el desarrollo de la vacuna contra la enfermedad COVID-19, se están probando adyuvantes también. Ok, entonces en el trabajo de nuestros autores que estamos comentando, nos presentan esto, ¿no? Los adyuvantes no son un tema nuevo, existen desde hace mucho tiempo. Estos son algunos ejemplos de adyuvantes que existen o que han existido, hablando del alum. ¿Y en qué tipo de vacunas se han utilizado, no? Por ejemplo, contra la hepatitis, contra la polio, contra la difteria, aquí se utilizó el alum, ¿no? Y aquí podemos ver, ¿no? Contra la influenza se utilizó este, ¿no? Algunos tienen nombres raros. Es una característica tal vez un poco complicada de la ciencia, ¿no? Tiene términos muy específicos, pero tiene una razón de ser, ¿no? Ok, entonces, actualmente aquí en rojo nos ponen los que se están probando contra esto, ¿no? Contra las vacunas que quieren acabar con la enfermedad de COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, ¿no? Entonces, no es algo nuevo y estamos utilizando todo lo que aprendimos en el pasado para tratar de echarle montón, ¿no? A esta enfermedad y desaparecerla para que ya no estemos en este jaque mundial, ¿no? Entonces, tipos de vacunas. Debido al progreso en biotecnología, ahora hay más tipos de vacunas que los que se hubieran imaginado los precursores, ¿no? Hay vacunas que pueden ser a partir de ácidos nucleicos, hay vacunas que son vectores virales, otras que son partículas tipo virus, y hay proteínas recombinantes, ¿no? O sea, creadas por biotecnología. Entonces, ¿cómo pueden ser? ¿No? Puede ser a partir de un agente atenuado vivo o puede ser a partir de un agente que ya está muerto, ¿no? Entonces, si el agente tiene PAMPs, o sea, moléculas conservadas en su superficie, este es un término muy específico, ¿no? Pero podemos resumirlo así. Pues esto va a activar el sistema inmunológico innato, ¿no? Entonces no hay necesidad de poner un adyuvante. Pero si el agente que se utiliza en la vacuna no tiene uno de estos, pues hay que utilizar un adyuvante, ¿no? Así podremos interpretar esta tabla. Pueden leerla más a detalle en el artículo original si lo descargan, pero en esencia es eso, ¿no? La idea que quiere decir esta figura. Entonces, actualmente, contra el desarrollo de las vacunas para evitar que siga propagándose el COVID-19, pues también se están utilizando, ¿no? Se están utilizando, pero ahora considerando partes de ese virus, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos interesantes son aquellos que quieren bloquear la actividad de las proteínas Spike, ¿no? Las que le dan como la forma de corona al virus. Y pues aquí están, ¿no? Todos los candidatos que existen y algunos requieren ayudantes y otros no. Entonces, no es nada nuevo, ¿no? ¿Y por qué estamos teniendo dificultades para tener una vacuna? Pues porque el proceso mismo requiere seguir los protocolos, ¿no? De pasar por las diferentes fases por las que se prueban las vacunas y no puede generarse de un mes para otro, ¿no? Cuando inició esta pandemia, algunos decían que en 2 meses iba a haber una vacuna. No sé por qué decían eso, simplemente porque no saben, ¿no? Cómo se hacen. Y pues uno sabía que no iba a ser tan pronto. Y todavía no tenemos fecha específica, ¿no? Se nos menciona que el siguiente año, por ejemplo. Entonces, ¿qué oportunidades nos da esta área? Pues a pesar de todo lo que se sabe, aún no hay vacuna contra enfermedades, por ejemplo, no hay contra la malaria, no hay contra Mycobacterium tuberculosis, contra el virus de inmunodeficiencia humana tipo 1. Entonces, sí hay algunos candidatos, por ejemplo, contra la malaria, que está en fase 3 experimental esta, ¿no? La RTSF, pero no es eficiente al 100%, ¿no? Tristemente. Pero conforme más se haga investigación de frontera, pues ya veremos, ¿no? Qué pasa en el futuro. Incluso hay enfermedades que no tienen ningún candidato, ¿no? Hay enfermedades tropicales para las que no se está haciendo nada, ¿no? Es triste y esperemos que este reto que nos puso el SARS-CoV-2 impulse el desarrollo de nuevas sociedades dedicadas específicamente a la virología en diferentes países, ¿no? Ok, actualidad en las vacunas. La vacunología de sistemas
está permitiendo probar nuevos candidatos. Entonces, en base a lo que ya sabemos cómo responde el organismo, ¿qué tal si utilizamos técnicas nuevas? Por ejemplo, ahora podemos hacer estudios de transcriptoma, es decir, saber qué genes se expresan en una condición, en un organismo dado bajo una condición dada, o podemos saber el proteoma, ¿no? Todas las proteínas que expresa un tejido o una línea celular en relación a un agente estresante, ¿no? Entonces, si tomamos todos esos datos de tecnologías que se llaman en la jerga científica de alto rendimiento, como puede ser un transcriptoma o un proteoma, y utilizando programas bioinformáticos, podemos nosotros, al menos en teoría, saber cómo va a responder entonces el cuerpo ante esa vacuna, ¿no? Si vemos cómo cambia su metabolismo, podríamos decir en palabras más sencillas, ¿no? ¿Cómo se altera el metabolismo en relación a la vacuna? Pues eso, entender todo eso entra dentro de lo que se llama ahora vacunología de sistemas, ¿no? Y entonces también son de interés en la actualidad de vacunas lo que se llama la serología de sistemas, o sea, entender la diversidad de anticuerpos que se generan cuando el cuerpo responde a un agente extraño, eso se llama la serología de sistemas. También se puede en otra área considerar las células T como vacuna, y se nos dice que si nosotros pudiéramos inducir que las células T se concentraran en algún lugar particular del cuerpo para responder a una infección, pues eso sería utilizarlos como vacuna, ¿no? Y también se nos menciona que debería haber unas vacunas específicas para las mucosas, pero en esto es terreno nuevo, ¿no? De eso no hay, porque las mucosas son un tema aparte, ¿no? Muchos patógenos logran ingresar al cuerpo a través de las mucosas. Entonces, si pudiéramos desarrollar una vacuna que fuera específica para que fuera aplicada en esta parte del cuerpo o en estos órganos del cuerpo, ¿no? Como pueden ser los pulmones, ¿no? Que son mucosas. Entonces, es otra oportunidad, ¿no? Entonces, no es un campo estéril, al contrario, es un campo muy fructífero y que tiene grandes posibilidades en el futuro, ¿no? Pero eso va a depender de la visión de cada país. Entonces, ¿cómo incrementar la aceptación de las vacunas? Paradójicamente, la vacunación y su éxito hace que algunos crean que no son necesarias, porque como no ven la enfermedad, creen que no es necesario vacunarse, ¿no? Ahora hay quienes publican libremente en internet y dicen, las vacunas enferman, ¿no? Entonces, no. A veces puede ser, ¿no? En especial en el pasado, que las vacunas desencadenaran una pequeña reacción, ¿no? Pero era porque estabas respondiendo ante el antígeno, ¿no? Y generabas memoria. Entonces, memoria inmunológica. Entonces, pues no hay por qué creer a los que dicen que las vacunas son para enfermarnos, ¿no? ¿Qué, qué ganaríamos con eso, ¿no? Entonces, aquellas personas que dicen que no quieren vacunas, que es mejor el mundo sin vacunas, pues que se pongan a pensar ahora cómo estamos por no tener solamente una vacuna, ¿no? De un virus que ya se difundió por todo el mundo. Y si no hubiera ninguna vacuna, pues sería el caos, ¿no? Sería el caos total. Entonces, este es un ejemplo hipotético tomado de otro lugar, ¿no? De esta fuente, en el que una información falsa se analizó en redes sociales cómo se fue difundiendo, ¿no? Y cada vez se compartía más y más y más. Y así pasa, ¿no? Con información falsa particularmente. ¿Por qué? No sé. Es más fácil que información falsa se difunda que información de hechos científicos. Eso sería una cuestión interesante que preguntarle a un sociólogo, ¿no? ¿Por qué la información irrelevante sí se comparte y la función y la información que viene de fuentes confiables, esa no se comparte, ¿no? Ok, entonces vamos a terminar con un ejemplo local aquí en México. ¿Necesito vacunarme? Pues sí, hubo un brote en este año, a principios de año, de sarampión, una enfermedad que se supone que ya está controlada porque está dentro del esquema de vacunación. Ajá. Pero hay quienes dicen que no necesitan vacunas, ¿no? Entonces ellos son los que se han infectado y han infectado a otras personas. Entonces ha habido 1.364 casos sospechosos nada más en ese intervalo de tiempo que nos mencionan aquí, de los cuales 124 fueron confirmados, ¿no? Y se concentraron principalmente en la Ciudad de México, irónicamente, ¿no? La ciudad más desarrollada de este país, en la que hay más centros de investigación y diferentes cosas son lo primero, y ahí les dio más, ¿no? Entonces es como una ironía. Y si eso se extiende a los demás lugares del país, pues va a ser más peligroso, ¿no? Entonces, en parte por eso compartí esta información, porque este hecho, que haya personas que no quieren vacunarse, no solamente les afecta a ellas, sino a toda la población. Porque si ellos se contagian, van a contagiar a otros, ¿no?
Y si esos otros tampoco están vacunados por alguna razón, pues se nos crea otro problema de salud y ya no queremos otro. Queremos salir de este en el que ya estamos. Ujú. Entonces, espero que esta pequeña aportación mía de tratar de traducir este artículo para hacerlo accesible al público en general, pues les sea de utilidad, ¿no? Y para que ya no nos creamos esas noticias de que ya se creó la solución, ¿no? La solución no va a venir de una página de Facebook, la solución va a venir de un organismo oficial, como podría ser la OMS, ¿no? ¿Quién va a dar la noticia? La va a dar la OMS, no la va a dar un fulanito de Facebook ni un fulanito de YouTube. Ellos no, a ellos no les toca, ellos no saben. Ujú. Entonces me despido con esta frase y espero que les haya sido de utilidad este pequeño video.